Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, especialmente si eres fan de las telenovelas turcas y del mundo del espectáculo. Vamos a sumergirnos en un chisme jugoso que está circulando y que involucra a dos nombres muy conocidos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si has leído bien, y el título no miente, Hande parece estar burlándose del nuevo amor de Kerem Bürsin. Y claro, aquí vamos a desgranar todos los detalles, analizar las posibles indirectas y ver qué está pasando realmente detrás de las cámaras y de las redes sociales. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Aquí nos encanta mantenerlos al día de todo lo que sucede en el mundo de las celebridades, con un toque de análisis y, por qué no, un poco de diversión. Así que dale a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Dicho esto, vamos al lío. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama y al corazón de millones de fans gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que el público no tardó en shippearlos en la vida real. Y para sorpresa de muchos, nuestro deseo se hizo realidad. Durante un tiempo Hande y Kerem fueron pareja y sus momentos juntos, tanto en público como en privado, se convirtieron en la comidilla de la industria del entretenimiento. Sus fans los amaban, los seguían en cada paso y esperaban ansiosamente noticias sobre su relación. Sin embargo, como ocurre a menudo en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser fugaces, y la de Hande y Kerem llegó a su fin. El fin de su relación fue un golpe para muchos de sus seguidores, que todavía soñaban con verlos juntos. Pero la vida sigue, y las personas siguen adelante. Y ahora, la noticia que nos trae hoy aquí es que Kerem Bürsin ha sido visto recientemente y ha sido fotografiado en compañía de una nueva mujer. Se trata de la guapa actriz y modelo española Stephanie Cayo. Las imágenes de ellos juntos han inundado las redes sociales, generando un torbellino de especulaciones y comentarios. Y es aquí donde entra en juego nuestra querida Hande Erçel. Recientemente Hande ha hecho una serie de publicaciones en sus redes sociales que para muchos no han pasado desapercibidas. Y aquí es donde empieza el debate: ¿está Hande realmente burlándose de la nueva relación de Kerem, o es solo una coincidencia y la gente está viendo cosas donde no las hay? La primera publicación que levantó sospechas fue un comentario que hizo Hande en una de sus historias de Instagram. Estaba compartiendo una canción y añadió un emoji de una cara guiñando un ojo y otro de una boca sonriente. Aparentemente inocente, pero el contexto en el que apareció, justo cuando las fotos de Kerem y Stephanie Cayo se volvían virales, hizo que muchos fans interpretaran esto como una pullita, una burla sutil hacia la nueva conquista de su ex. Pero la cosa no se quedó ahí. Poco después Hande compartió otra publicación, esta vez un fragmento de una entrevista antigua donde hablaba sobre la importancia de la privacidad y sobre cómo las relaciones personales no deberían ser objeto de especulación pública. Y aquí es donde el asunto se pone más interesante, porque algunos de sus seguidores interpretaron esto como una crítica indirecta a la forma en que se está tratando la noticia de Kerem y Stephanie, como si Hande estuviera diciendo: miren, yo ya pasé por esto, y esto es lo que se siente cuando tu vida privada se convierte en el centro de atención, y no me gusta. Otros, sin embargo, creen que podría ser un mensaje más general, una reflexión sobre su propia experiencia y un deseo de que se respete su espacio personal, sin tener nada que ver directamente con Kerem. Por supuesto, las redes sociales son un terreno fértil para las interpretaciones y las exageraciones. Y cuando se trata de celebridades, cada gesto, cada palabra, cada me gusta puede ser analizado hasta el infinito. Lo que para algunos es una broma inocente, para otros es una declaración de guerra. Y en este caso, la tensión entre los fans de Hande y los fans de Kerem se ha hecho palpable. Hay quienes defienden a Hande diciendo que es su derecho a expresarse como quiera y que no está haciendo nada malo. Otros, en cambio, la critican acusándola de ser inmadura y de intentar llamar la atención o de no haber superado la ruptura. Y luego está el otro lado de la moneda, las reacciones de Kerem Bürsin y Stephanie Cayo. Hasta ahora ambos han optado por el silencio. No han hecho ninguna declaración oficial sobre las publicaciones de Hande. Kerem, por su parte, sigue compartiendo fotos y vídeos de su día a día, y Stephanie Cayo, aunque ha estado en el ojo del huracán, también ha mantenido un perfil bajo en cuanto a responder a este tipo de polémicas.
Lo cual, en mi opinión, es una estrategia inteligente. Cuando las aguas están tan agitadas, a veces lo mejor es no avivar el fuego. Analicemos un poco más a fondo las posibles intenciones de Ande. ¿Podría estar realmente celosa de Stephanie Cayo? Es una pregunta que muchos se hacen. Si bien es natural que una expareja pueda sentir cierta incomodidad ante una nueva relación, atribuirle celos directos a Ande basándose en unas pocas publicaciones en redes sociales es un salto un tanto grande. Es posible que Ande simplemente esté compartiendo contenido que le gusta o que le resuena en ese momento, y que la coincidencia temporal con la noticia de Kerem sea solo eso, una coincidencia. Sin embargo, no podemos ignorar la dinámica que a menudo existe entre exparejas en el mundo del espectáculo. Las comparaciones son inevitables y las indirectas, intencionadas o no, pueden generar titulares. Ande es una actriz muy popular, con una base de fans leal y numerosa. Sus publicaciones siempre tienen un gran alcance y cualquier cosa que haga puede ser interpretada de múltiples maneras. Quizás ella es consciente de esto y de alguna manera, está jugando con esa percepción. También es importante recordar que las relaciones de celebridades son a menudo objeto de escrutinio público, y las rupturas, en particular, pueden ser dolorosas tanto para los involucrados como para sus seguidores. La presión de seguir adelante y de mostrarse feliz puede ser inmensa. Quizás Ande esté lidiando con sus propias emociones y sus publicaciones sean una forma de procesarlas, o quizás esté enviando un mensaje a sus fans sobre cómo lidiar con este tipo de situaciones. Otra teoría es que Ande podría estar tratando de desviar la atención de un posible nuevo romance propio. A veces las polémicas menores pueden servir como cortinas de humo para evitar preguntas sobre temas más personales. Sin embargo, hasta ahora, no hay indicios de que Ande esté saliendo con alguien nuevo. Lo que sí está claro es que este tema ha generado mucho debate online. En foros, comentarios de YouTube, Twitter y otras plataformas, la gente está dividida. Algunos la defienden a capa y espada, argumentando que es una mujer fuerte e independiente que no tiene por qué guardarse nada. Otros la critican duramente, diciendo que debería ser más discreta y madura. En mi opinión, es muy difícil juzgar las verdaderas intenciones de alguien basándose únicamente en lo que publica en redes sociales. Lo que para uno es una broma inocente, para otro puede ser una ofensa. Y las redes sociales a menudo amplifican estas interpretaciones. Lo más probable es que haya una mezcla de factores en juego. Quizás Ande sienta cierta ironía ante la situación, quizás esté compartiendo reflexiones personales que coinciden en el tiempo, o quizás, y esto es solo especulación, esté enviando un mensaje sutil a su ex. Lo que sí podemos afirmar es que Ande Ercel es una figura pública muy observada, y cualquier cosa que haga o diga tendrá repercusión. Y en este caso el hecho de que haya publicado esos comentarios justo cuando se han hecho públicas las fotos de Kerem con Stephanie Cayo, ha sido suficiente para encender la chispa de la polémica. Desde nuestro canal, creemos que es importante abordar estas situaciones con un poco de perspectiva. Si bien es entretenido hablar de los chismes del corazón de las celebridades, también es crucial recordar que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos reales. Y aunque no podamos saber con certeza lo que Ande quiso decir, sí podemos analizar las posibles interpretaciones y cómo el público reacciona a ellas. En resumen, el nuevo amor de Kerem Bürsin, la actriz española Stephanie Cayo, ha generado un revuelo considerable. Y en medio de este revuelo, Ande Ercel ha hecho unas publicaciones en redes sociales que muchos interpretan como una burla o una indirecta hacia la nueva relación de su ex. Ya sea un guiño con un emoji, un mensaje sobre la privacidad o simplemente contenido que le gusta, las interpretaciones son diversas y han dividido a los fans. Lo que sí es innegable es que Ande Ercel tiene una gran influencia y sus publicaciones siempre generan conversación. Kerem y Stephanie, por su parte, han optado por el silencio, una estrategia prudente ante la atención mediática. Y así concluye nuestro análisis de este intrigante episodio en la vida de nuestras celebridades turcas favoritas. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de chisme y análisis. Ha sido un tema candente sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande se está burlando de Kerem? ¿O creen que es una coincidencia y la gente está exagerando? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus perspectivas. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros.
Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas celebridades, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se aseguran de estar siempre al día con el contenido más interesante y entretenido del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.